manera tradicional y de forma matricial. Debido a que esta lección es continuación de la anterior, iniciaremos por recordar el prototipo simple de cotización o presupuesto usado en la lección anterior, ya que lo seguiremos usando en esta lección. Recordará que en la primera hoja se formuló de manera tradicional el valor total de cada ítem, el valor total en dólares y sus totales.
obtenidos con la función suma. Para esto se usó la referenciación a las celdas por sus coordenadas alfanuméricas y se explicaron las referencias relativas, absolutas y mixtas. En la segunda hoja se obtuvieron los mismos resultados usando la técnica de formulación matricial, la cual requiere que se seleccione previamente el rango sobre el cual se asigna dicha fórmula y simplemente se seleccionen los rangos y celdas que operan dentro de la fórmula, como se aprecia en el video, para finalmente confirmar la fórmula con la combinación Ctrl+Shift+Enter. De esta manera, se explicó la razón por la cual no fue necesario fijar las referencias de la celda G1 como sí se debió hacer en la formulación tradicional. En cuanto a la formulación con nombres, lo primero es asignar los nombres a las celdas y rangos que participarán en las fórmulas de este ejemplo. Recuerde que se trata simplemente de ubicarse en la celda o rango al cual le va a asignar el nombre y escribir su nombre en el cuadro de nombres, confirmando con la tecla Enter. De esta manera, solo es seleccionar el rango E4 a E8, hacer clic en el cuadro de nombres y escribir cantidad para finalmente pulsar la tecla Enter. De la misma manera, se selecciona el rango F4 a F8, se hace clic en el cuadro de nombres y se escribe valor unitario para finalmente pulsar la tecla Enter. Pudo ver que en lugar de dejar un espacio en blanco entre las palabras valor y unitario, digitamos el carácter raya al piso. Esto se debe a que Excel no permite nombres de celdas con espacios en blanco. De hecho, si digita un espacio en blanco al asignar un nombre a una celda o rango, Excel enviará un mensaje diciendo que se debe ingresar una referencia válida como se muestra en el video. Solo resta seleccionar el rango G4 a G8 para asignar el nombre valor total y seleccionar la celda G1 para asignarle el nombre tasa de cambio, confirmando siempre con la pulsación de la tecla Enter como se aprecia en el video. Antes de formular usando los nombres creados, debe tener en cuenta los siguientes 4 aspectos. Primero, desde el menú del cuadro de nombres se puede seleccionar un nombre creado y Excel seleccionará la celda o el rango al cual dicho nombre hace referencia. Segundo, al intentar asignar a una celda o rango un nombre existente, como es el caso del nombre tasa de cambio que intento asignar al rango seleccionado, sucederá que al pulsar la tecla Enter, Excel seleccionará, en este caso, la celda con dicho nombre, en lugar de repetir el nombre o reasignarlo al rango seleccionado como se podría haber pensado inicialmente. Tercero, si bien es cierto que después de escribir algo en una celda, la acción de clic sobre otra celda confirma el dato registrado en la celda inicial, debes saber que después de escribir un nombre en el cuadro de nombres, la misma acción de clic en otra celda no confirmará la creación de dicho nombre, ya que como se aprecia en el video, efectivamente el nombre total en dólares no se creó. Por esa razón, se requiere obligatoriamente pulsar la tecla Enter para que el nombre quede asignado, como lo puede verificar al visualizarlo en el menú desplegable del cuadro de nombres. Cuarto, si bien es cierto que sí es posible asignar dos nombres a un mismo rango, como es el caso del video, en el que hemos asignado el nombre BR total al rango que se llama valor total, no es una práctica sana hacer esto en el tema de formulación con Excel. Por su parte, en el botón administrador de nombres del grupo de comandos nombres definidos de la cinta fórmulas, se despliega una ventana de diálogo desde donde puede modificar un nombre, como por ejemplo el nombre cantidad por cant. Puede ampliar el rango al cual dicho nombre hace referencia, como en el ejemplo del video se amplía el rango cant hasta la fila 10, haciendo clic en el botón del
chulito para confirmar puede ampliar el rango al cual. Por su parte, en el botón administrador de nombres del grupo de comandos nombres definidos de la cinta fórmulas, se despliega una ventana de diálogo desde donde puede modificar un nombre, como por ejemplo el nombre cantidad por cant. Puede ampliar el rango al cual dicho nombre hace referencia, como en el ejemplo del video se amplía el rango cant hasta la fila 10, haciendo clic en el botón del chulito para confirmar dicha acción, y también puede eliminar un nombre creado, como es el caso del nombre hola del ejemplo del video. Solo resta iniciar la formulación usando los nombres creados. Observe que después de registrar el signo igual de la fórmula que calcula el valor total, basta con digitar la primera letra C del nombre cant para que Excel despliegue un menú de ayuda, el cual inicia con el nombre cant, seguido de una gran cantidad de funciones de Excel que inician con la misma letra C. Bastará con hacer doble clic en el nombre cant para que éste sea asignado a la fórmula. De esta manera, lo que sigue es digitar el operador de multiplicación, es decir, el asterisco, y digitar la primera letra B del nombre valor unitario, y como puede ver, Excel muestra nuevamente una lista de nombres de funciones y nombres de rangos que inician con la letra B, ordenados alfabéticamente, por lo que debe tener en cuenta que al momento de buscarlos pueden estar en la parte inferior del menú de ayuda, como es el caso del nombre BR total del ejemplo del video. Por esa razón, borraremos la letra B y en su lugar sugerimos que desde ahora se pulse la tecla de funciones F3 para que se despliegue la ventana de diálogo Pegar nombre, desde donde solo basta con seleccionar el nombre y hacer clic en el botón Aceptar. O lo que es más fácil, hacer doble clic sobre el correspondiente nombre. Finalmente, solo resta confirmar la fórmula y copiarla mediante la acción de doble clic, como se aprecia en el video. Para la fórmula de la celda I4, que hace referencia al valor total en pesos y lo divide por la tasa de cambio, usaremos otra manera de formular con nombres. Esto es digitando el signo igual y seleccionando el rango nombrado como valor total. Observe que solo hasta que no se seleccione el rango hasta la fila 8, no se asigna el nombre a la fórmula que estamos construyendo. De esta manera, solo resta digitar el operador división y hacer clic en la celda G1 para que en la fórmula se registre el nombre tasa de cambio como se muestra en el video. Aprecie que al copiar esta fórmula, los resultados son los correctos, lo que deja ver que no hubo necesidad de fijar con el signo pesos la referencia de la celda tasa de cambio, como se hace en la formulación tradicional. De hecho, Excel conservó el mismo nombre en todas las demás celdas, como se aprecia en el video. Solo resta insertar la suma que totaliza la columna valor total, y como puede apreciar en el video, en lugar de Excel proponer el rango G4 a G8, propuso el nombre valor total. De la misma manera, al sumar el total en dólares, también Excel propone el nombre del rango en lugar de sus referencias. Lo anterior deja claro que al argumento de una función también se le puede asignar el nombre de una celda o rango. Es más, si borra el nombre registrado en la casilla del argumento de la función suma y pulsa la tecla de funciones F3, apreciará que también es posible en dichas casillas asignar los nombres usando la ventana Pegar nombre, como se aprecia en el video. Finalmente, borraremos las fórmulas creadas y explicaremos la manera de usar los nombres en la formulación matricial. Recuerde que la formulación matricial se inicia seleccionando el rango sobre el cual se aplicará la fórmula matricial, que en este caso es el rango G4 a G8. Posteriormente se digita el signo igual
igual, se pulsa la tecla de funciones F3 para seleccionar con la acción de doble clic el rango cantidad. Posteriormente se digita el operador matemático de multiplicación. Se vuelve a pulsar la tecla de funciones F3 para ahora seleccionar con doble clic el rango valor unitario, que es el segundo factor de la multiplicación. Y finalmente se pulsa la tecla Enter mientras se mantienen presionadas las teclas Control y Shift, como se aprecia en el video. De esta manera tenemos nuestra primera fórmula matricial que hace referencia a los nombres de los rangos en lugar de sus referencias alfanuméricas. Por su parte, para formular el total en dólares, se selecciona el rango I4 a I8 sobre el cual se aplicará la fórmula matricial, se digita el signo igual, se pulsa la tecla de funciones F3 para seleccionar con doble clic el rango valor total, se digita el operador matemático de división, con F3 se vuelve a traer la ventana pegar nombre para pegar el nombre tasa de cambio y finalmente se pulsa la tecla Enter mientras mantiene presionadas las teclas Control y Shift, como se hizo con la primera fórmula matricial. Como puede comprobar, lo único que diferencia esta fórmula matricial de la fórmula matricial sin nombres es que en lugar de que los operadores se visualicen como rangos de celdas, se visualizan sus nombres. De resto, todo lo explicado en la formulación matricial sin nombres aplica exactamente igual en la formulación matricial con nombres. Por otra parte, recuerde que ubicándose en la celda I4, se tiene que, al seleccionar el rango G4 a G8 después de digitar el signo igual, Excel reemplaza la referencia del rango por su nombre, como se aprecia en el video. Pues esto no sucede si previamente tienes seleccionado el rango I4 a I8 en lugar de la celda I4, como se aprecia en el video. Esto deja claro que debido a que en la formulación matricial se requiere previamente seleccionar el rango sobre el cual se aplicará la fórmula, como es el caso del rango I4 a I8 del ejemplo del video, no es posible asignar los nombres con la acción de arrastrarlos mientras se construye la fórmula. Por eso se recomienda la pulsación de la tecla de funciones F3 en el momento de requerir asignar un nombre durante la construcción o edición de una fórmula. La recomendación final es que empiece a usar estas técnicas en su actividad laboral y más rápido de lo que se imagina, empezará a notar la ayuda que esta técnica le da a su trabajo, como también la velocidad que adquiere en el proceso de diseñar modelos formulados. En el curso de Excel avanzado se profundiza sobre las técnicas acá expuestas y se realizan ejemplos con modelos complejos que le permiten afirmar lo que acá se expuso. Adicionalmente, queremos que tenga presente que al intentar eliminar una fila que atraviesa una fórmula matricial, o en su defecto, al intentar insertar una fila que atraviesa una fórmula matricial, Excel envía un mensaje diciendo que no es posible cambiar parte de una matriz. Pero si elimina una o varias filas que atraviesan rangos nombrados, los nombres se reducirán. O en su defecto,
Si inserta una o varias filas que atraviesan rangos nombrados, los nombres se extenderán. Como se aprecia de la construcción o edición de una fórmula. La recomendación final es que empiece a usar estas técnicas en su actividad laboral y más rápido de lo que se imagina, empezará a notar la ayuda que esta técnica le da a su trabajo, como también la velocidad que adquiere en el proceso de diseñar modelos formulados. En el curso de Excel avanzado se profundiza sobre las técnicas acá expuestas y se realizan ejemplos con modelos complejos que le permiten afirmar lo que acá se expuso. Adicionalmente, queremos que tenga presente que al intentar eliminar una fila que atraviesa una fórmula matricial, o en su defecto, al intentar insertar una fila que atraviesa una fórmula matricial, Excel envía un mensaje diciendo que no es posible cambiar parte de una matriz. Pero si elimina una o varias filas que atraviesan rangos nombrados, los nombres se reducirán. O en su defecto, si inserta una o varias filas que atraviesan rangos nombrados, los nombres se extenderán, como se aprecia al seleccionar los rangos nombrados. También sucederá que Excel envía a afirmar lo que acá se expuso. Adicionalmente, queremos que tenga presente que al intentar eliminar una fila que atraviesa una fórmula matricial, o en su defecto, al intentar insertar una fila que atraviesa una fórmula matricial, Excel envía un mensaje diciendo que no es posible cambiar parte de una matriz. Pero si elimina una o varias filas que atraviesan rangos nombrados, los nombres se reducirán. O en su defecto, si inserta una o varias filas que atraviesan rangos nombrados, los nombres se extenderán, como se aprecia al seleccionar los rangos nombrados. También sucederá que si extiende una fórmula con nombres y estos se salen de la alineación de dichos nombres, se mostrará un error de valor, queriendo decir que no encontró un valor con el cual hacer una operación. Pero si extiende una fórmula matricial, cada celda nueva contendrá una nueva fórmula matricial que hace la operación entre el primer elemento de cada rango que en ella participa, como en el ejemplo del video, en el que en todas las fórmulas se está multiplicando 30 por 380.000. Con lo anterior se facilita entender dos cosas. Primero, si se tienen rangos no alineados, la formulación con nombres, pero no matricial, arrojará el resultado de la operación de cada fila que intersecta a los nombres y a la fórmula, como es el caso del ejemplo del video, en el cual el primer resultado de 23.520.000 corresponde a la multiplicación de la tercera cantidad de 48 con el segundo valor unitario de 490.000, como se muestra en el video. A este comportamiento de la formulación con nombres se le llama la intersección implícita de Excel. Mientras tanto, puede ver en el video que al conformar o al confirmar la fórmula como matricial, esta arrojará los resultados correctos sin importar que los datos de entrada no estén alineados a la fórmula. Ya para terminar, sepa que al eliminar un nombre que ya se esté usando en una o en muchas fórmulas, en todas las celdas en las cuales se hace referencia a dicho nombre, se mostrará un error llamado error de nombre,
como sucede al borrar el nombre cantidad del ejemplo del video.